Estimados alumnos del tercer año de secundaria, tengan ustedes un saludo cordial de parte mía, el profesor Germán Silvera, y por supuesto de la institución educativa Ciberuni, quien preocupada ante esta coyuntura, obviamente, por el aprendizaje de cada uno de ustedes, es que estamos realizando estos videos tutoriales para que ustedes no dejen de avanzar en lo que respecta a su nivel académico. Sin más preámbulos, por favor, empezamos el día de hoy el curso de química con un tema muy bonito y muy interesante llamado nomenclatura inorgánica. Es decir, hoy vamos a conocer un poquito de los elementos inorgánicos que encontramos en cualquier parte, ¿de acuerdo? En cualquier parte, pero que lo vamos a ir estudiando para poder saber cómo nombrarlos. Primero vamos a conocer a las funciones inorgánicas. Las funciones inorgánicas que hoy día vamos a conocer son tres. Tenemos a los óxidos, a los hidróxidos y a las sales. En estos tres ejemplos he puesto al óxido de hierro, he puesto el hidróxido de calcio y al cloruro de sodio, más conocido para nosotros como la sal de mesa, ¿no? La sal que usamos en la cocina para nuestra comida. Muy bien, vamos a conocer a cada uno de ellos y cómo aprender a nombrarlos. En esta primera clase vamos a enfocarnos un poquito en conocerlos, en saber qué son, para qué funcionan algunas de estas funciones, ¿no? Y un poquito de investigación. Esta clase es más de teoría que de práctica, muchachos, así que no se preocupen, es muy fácil. Y bueno, solamente bastará con mirar bien el video e investigar un poquito para poder resolver los problemas que se les va a dejar. Compuestos binarios. Profesor Germán, ¿qué cosas son los compuestos binarios? Muy fácil, querido alumno. Los compuestos binarios son aquellos compuestos formados por dos elementos. Solamente dos elementos, por eso se les dice binario. Si fuera, por ejemplo, tres elementos, serían los compuestos ternarios. Cuatro elementos, cuaternarios y así sucesivamente. En esta primera clase solamente vamos a estudiar a los compuestos binarios. Ahí he puesto un ejemplo por ahí, el agua, ¿no? Vemos que tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Aquí podemos observar en esta parte, solamente tiene hidrógeno y oxígeno, entonces solamente hay dos elementos, por lo tanto es binario. Tenemos el óxido de hierro, óxido ferroso en este caso, ya sabrás por qué se va a llamar ferroso, ahora te lo voy a explicar. También tiene dos elementos, o lo que utilizas para cocinar, el gas propano, ahí está, también tiene dos elementos. Esos son los compuestos binarios, queridos alumnos. Ahora, estos nombres de estos compuestos están dados por la UPAC, profesor. ¿Y qué cosa es la UPAC? Que suena raro. Muy bien, acá te lo voy a poner. UPAC en realidad es por las siglas en inglés, ¿no? Disculpen mi inglés, ¿no? Pero esto significa International Union of Pure and Applied Chemistry, ¿no? Chemistry, ¿no? Entonces, que en español para nosotros es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Obviamente la UPAC son las iniciales de sus siglas en inglés, pues, ¿no? Es un organismo fundado en 1919 y que sirve para poder darle la nomenclatura no solamente a los compuestos inorgánicos, sino también a los orgánicos. Óxidos metálicos. Estos son los primeros que vamos a aprender. Recuerden que habíamos del óxido de hierro, vimos en el primer ejemplo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a aprender a los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. Aquí en la parte superior, vemos a los óxidos metálicos. Están formados por un metal más oxígeno. Eso me da un óxido básico. A esto se le llama óxido metálico. Metal más oxígeno, óxido básico o también llamado óxido metálico. Y en la parte de abajo observamos los óxidos no metálicos, ¿no? Tenemos el no metal más el oxígeno. ¿Qué cosa forma? Un óxido no metálico, también conocido como óxido ácido. Entonces, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos tienen otros nombres. También se les dice óxidos básicos y óxidos ácidos respectivamente. También está resaltado de color amarillo cómo es que se van formando, ¿no? En la parte superior dice metal y arribita dice V, que significa su valencia,
y el oxígeno, que siempre trabaja con -2, nos daría el óxido metálico, ¿no? Y abajo, igual en la parte amarilla, el no metal con su valencia y el oxígeno -2 y nos da el óxido no metálico. Muy bien, ahora tenemos qué utilidad tienen estos óxidos, ¿no? Yo he puesto la utilidad de los óxidos básicos, ¿ya? Porque en los problemas que te voy a dejar voy a pedir que me halles la utilidad de los óxidos ácidos. Pero estoy poniendo los óxidos básicos para que veas qué utilidades tienen. Por ejemplo, el óxido de silicio, ¿no? Es usado en la fabricación de los espejos. El óxido de magnesio es utilizado en la fabricación de papel. El óxido de plomo en la fabricación de las pilas, en sus acumuladores. El óxido de zinc está en los cosméticos. O sea que cuando las mujeres se están maquillando, se están echando óxido a la cara. Por eso a veces la cara con tanto maquillaje se deteriora más rápido. Recuerda que el oxígeno, si bien nos sirve para respirar, también nos oxida, es decir, nos desgasta. Mucho maquillaje desgasta tu piel, por eso se te arruga más rápido. Por eso es debido al óxido que se encuentra en las cremas y los cosméticos, ¿no? Ahora vamos a ver la nomenclatura tradicional. Esta es la nomenclatura más complicada porque tenemos que aprendernos muy bien todas las valencias. Entonces, si no sabemos las valencias, es ahí donde podemos fallar. Por ejemplo, aquí vemos que se añaden sufijos o prefijos, ¿no? Dependiendo la valencia. Si observamos aquí en esta parte, en el estado de oxidación, cuando viene solamente un estado de oxidación, solamente existe el sufijo ico. En cambio, si tenemos dos estados de oxidación, aparecen dos sufijos, oso y el sufijo ico. Si tenemos tres estados de oxidación, aparecen tres sufijos, oso, oso, ico, ¿no? Acá está oso, oso, ico, pero también aparece un prefijo en el primero, hipo, oso. Y si tenemos cuatro estados de oxidación, aparece primero un prefijo con su sufijo, luego dos sufijos y cierra con otro prefijo y sufijo, ¿no? Hiposo, oso, ico y perico. Profesor, está complicado eso, la verdad que no lo entiendo. No te preocupes, mira, un ejemplito para que veas que es demasiado sencillo. Ahí tenemos el vanadio. Yo he puesto el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? Que te toque los cuatro estados de oxidación. Así que he puesto el vanadio. El vanadio, su estado de oxidación es 2, 3, 4 y 6. Aquí en el primer ejemplo, si observamos, vamos a marcarlo acá, en este primer ejemplo, si observamos, el vanadio está trabajando con valencia +2 y el oxígeno está trabajando con valencia -2. Y por una simple inspección matemática, +2 con -2 se simplifican y por eso se escribe así, VO, que se lee óxido, porque sabemos que es un óxido, y ahí viene el primer dato, el que les expliqué acá, en esta parte de acá, en el primer prefijo y sufijo. Por eso se llama hipovanadioso, de acuerdo a lo que está en los estados de oxidación. Si utilizamos el segundo, si observamos el segundo, ahora aquí el vanadio utiliza el 3. Entonces las flechitas indican que se van a cruzar y por eso me queda V2 o 3. Ese 2 pertenece al oxígeno y el 3 del vanadio, ¿no? Se han cruzado. Ahora, ¿cómo se va a llamar este? Óxido vanadioso. ¿Por qué vanadioso? Porque está tomando esta parte de acá del estado de oxidación. En el tercer caso se va a terminar con ico, si te das cuenta, y en el último caso con per-ico. Por eso, si te fijas, ¿no? En el tercer caso aquí, ¿no? Obviamente aquí es 4 y 2, entonces quiere decir que se simplifican, ¿no? Ese 4 cruza, el 2 cruza, se simplifican mitad mitad y queda VO2, óxido vanádico, ¿no? Y cerramos con su última valencia, ahí está en este de acá, y sería óxido pervanádico, ¿no? ¿Te das cuenta que hemos utilizado dependiendo la valencia que se presente?
Y eso siempre te lo van a dar de dato. Entonces, mientras sepas la valencia, no tienes por qué asustarte, porque va a ser muy fácil de nombrar. Ahora tenemos la nomenclatura stock. Esta nomenclatura me gusta porque es muy fácil. Aquí no tienes que aprenderte nombres como el anterior, ¿no? Oso, ico, perico, no, nada que ver. Aquí solamente nombras a los elementos y el número en romanos de su estado de oxidación. Por ejemplo, aquí he puesto el hierro, que tiene dos estados de oxidación, ¿no? Si nosotros nos recordáramos del ejemplo anterior, debería llamarse ferroso y férrico. Pero vamos a utilizar la nomenclatura stock. ¿Qué dice la nomenclatura stock? Que hay que ponerle el estado de oxidación, la valencia. Entonces el primero, si te das cuenta aquí el hierro trabaja con valencia 2. Como su valencia es 2, por eso se llama óxido de hierro 2. En cambio aquí en el segundo ejemplo el hierro trabaja con valencia 3. Por eso se llama óxido de hierro 3. Y bueno, esta es la nomenclatura sistemática, esta es la que más me gusta porque es la más fácil, de verdad, es la más fácil de todas, ¿no? Solamente hay que ponerle prefijos dependiendo la valencia, ¿no? Aquí nuevamente es el mismo ejemplo anterior, si te das cuenta, es el mismo ejemplo, el hierro, ¿no? Tenemos sus estados de oxidación 2 y 3. Entonces, como aquí, cuando yo cruzo acá el 2 y el menos 2 se simplifican y me queda así, esto como tiene un solo oxígeno, se llama monóxido de hierro. ¿Por qué hierro? Porque tiene un solo hierro. En cambio abajo se cruzan el 2 y el 3. Y ahora como hay 3 oxígenos, por eso se llama trióxido. Y como hay 2 hierros, se dice dihierro. Entonces trióxido de hierro, ¿no? Muy fácil también, ¿no? Muy bien, ahora continuamos con los hidróxidos. Los hidróxidos no es nada diferente a los óxidos, ¿no? ¿Cómo se forma? Muy fácil. Si tenemos el óxido básico, acá está, óxido básico, o el óxido metálico, ¿verdad? Y lo junto con agua, ¿qué voy a formar? Un hidróxido, ¿no? Ahí está. Un óxido básico al reaccionar con el agua forma bases o hidróxidos, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está su formulación química en el cuadrito rojo. Y en la parte de abajo vemos dos ejemplitos, pues, ¿no? Aquí tenemos el níquel más 2 y el OH. El OH indica que es un hidróxido. ¿Tú cómo reconoces un hidróxido así a simple vista? Porque en su fórmula química siempre va a tener un OH juntito. Si tú ves que tiene un OH juntito, ya, profe, ese es un hidróxido. De arranque, no tienes que asustarte. Entonces, si vemos el nombre sistemático, sería trihidróxido de níquel. El stock, ¿no? Aquí, el stock sería hidróxido de níquel 3 porque está utilizando, por ejemplo, aquí el estado de oxidación 3, ¿no? Ahí está. Y sería hidróxido niquélico, porque como tiene solo dos estados de oxidación, uno es oso y el otro es ico. En cambio, en la parte de acá arriba, si te observas, en la parte de acá arriba también tiene sus nombres, ¿no? Como hay dos OHs, por eso se llama dihidróxido de níquel, ¿no? En el stock, como la valencia del níquel aquí es más 2, se llama hidróxido de níquel 2. Y por último, el tradicional sería el hidróxido niqueloso, ¿no? Ahí he puesto los tres tipos de nombre para cada uno. Aún no nos importa muchísimo los nombres, muchachos, no te asustes. Nos importa más conocerlos, identificarlos, ¿no? ¿Cómo identifico el óxido? Porque siempre termina en oxígeno. ¿Cómo identifico el hidróxido? Porque siempre termina en OH. Aquí vemos algunas funcionalidades de los hidróxidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al hidróxido de sodio, más conocido como soda cáustica, ¿no? Sirve para productos de belleza, para jabones, ¿no? Luego tenemos el hidróxido de calcio, ¿no? Que se usa para la fabricación de blanqueadores domésticos, ¿no? Luego tenemos el hidróxido de litio,
¿no? Se usa en la fabricación de las grasas y lubricantes, ¿no? El hidróxido de magnesio para el refinamiento del azúcar, el hidróxido férrico como fertilizante de las plantas, y aquí he puesto otro más, el hidróxido de circonio en los tintes del cabello, ¿no? Por eso tiene ese olor característico cuando alguien se pinta el cabello, es por el hidróxido que emana, ¿no? Muy bien, muchachos, esta clase, como les he repetido, no es para aprendernos de manera exacta, eso ya lo vamos a ver de manera presencial, cómo nombrarlos a cada uno, pero sí nos tiene que servir para poder identificar un óxido y un hidróxido. Espero que no se olviden que un óxido se reconoce porque termina en oxígeno y un hidróxido se reconoce porque termina en OH. Ahora, yo también nombré a las sales y ese va a ser parte de tu trabajo, que me encuentres cuáles son las funciones que hacen las sales en la vida cotidiana como te he mostrado en el video. Espero que les haya gustado el curso de química, no es nada complicado, es muy fácil. Hay que estar atento nada más a la teoría y créanme que vamos a salir muy bien. Un saludo grandioso de parte mía, el profesor Germán Silvera, y nos vemos hasta la próxima.